ustedes tienen ahí algo que se llama sales solubles en disolución acuosa. ¿Por qué vamos a hablar de sales? Porque recuérdense que cuando se produce una reacción de ácido-base, como por ejemplo aquí tengo el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, se produce siempre una sal y agua. Esta sal que se produce aquí es soluble. Lo que vamos a ver es si estas sales, que son solubles en agua, reaccionan con el agua o no. A esto nosotros le llamamos hidrólisis. Entonces es la reacción de un anión o un catión, cualquiera de los dos de la sal, o inclusive pueden ser ambos, con el agua. En el caso de esta, que es una sal que proviene de un ácido con una base fuerte, se produce cloruro de sodio, como les decía, una molécula de agua. ¿Qué pasa con esta sal? Si ustedes, por ejemplo, ahora la logran tener sólida, es decir, han evaporado el agua, probablemente van a ver los cristales de la sal de mesa, ¿no? Con la que condimentan los alimentos de la cocina. Esa sal, si ustedes toman una cucharada y la tiran al agua, como está aquí, se disocia, es decir, se rompe el enlace cloro-sodio, que es iónico. Y está el catión sodio y el catión cloruro, el anión cloruro, perdón, dando vueltas por ahí rodeado de moléculas con agua. Esto entonces es una sal completamente soluble. Por lo tanto, si se fijan, no se devuelve. Es hacia un lado nomás la reacción. Pero resulta que hay veces en que el ácido o la base no son fuertes. Puede ser la reacción de titulación, de valoración o neutralización entre un ácido débil y una base fuerte, o al revés, un ácido fuerte y una base débil, que también van a formar sal y agua. Esas sales que se forman actúan distinto a esta sal que se disocia completamente. Y a esa sal lo que le podría ocurrir es lo que se denomina hidrólisis, es decir, que reaccione con el agua. En este caso, el sodio y el cloro no reaccionan con el agua. Lo que ocurre es que se envuelven de moléculas de agua, pero no es una reacción. Viendo eso, nos podemos dar cuenta de que las sales, si uno las tira al agua, aunque no sean un ácido o una base, pueden afectar el pH, dependiendo de qué tipo de disolución es. La disolución va a ser de pH neutro si la sal de la que proviene o la sal que se tiró al agua es neutra. La disolución va a ser ácida si la sal que se tira al agua es ácida. Y la disolución va a ser básica si la sal que se tira al agua es básica. Cuando una sal es ácida o una sal es básica, eso es lo que vamos a ver ahora. Para eso tenemos reglas y prioridades para poder determinar cuándo una sal va a hidrolizar o no. Si el ácido es fuerte, como por ejemplo era el ácido clorhídrico, su base conjugada, que es el cloruro, es débil. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que el cloruro nunca va a poder volver a tener del agua el hidrógeno para transformarse en ácido clorhídrico. Por lo tanto, esa sal no hidroliza. Si el ácido es débil, como por ejemplo el ácido hipocloroso, que fue uno de los que vimos, su base conjugada, es decir, el hipoclorito, es fuerte. ¿Qué quiere decir entonces? Que sí va a poder aceptar, si ustedes por ejemplo tienen hipoclorito de sodio, lo tiran al agua, el sodio queda solvatado, no le pasa nada, pero el hipoclorito sí reacciona con el agua. Eso se llama hidrolización. Entonces, esta base conjugada de este ácido débil sí hidroliza. Ahora ocurre lo mismo para las bases. Es decir, si ustedes tienen una base fuerte, su ácido conjugado va a ser débil y por lo tanto no hidroliza. Pero si tienen una base débil, su ácido conjugado es fuerte y sí va a hidrolizar. Por ejemplo, yo tengo aquí el acetato de sodio, que está abreviado así. El acetato de sodio se debe haber formado justamente por la neutralización de un ácido con una base. En este caso, el ácido, acetato, viene del ácido acético y el sodio debe venir del hidróxido de sodio. Entonces aquí ustedes tienen una sal que está formada por un catión, el sodio, que viene de una base fuerte, y por un anión, el acetato, que viene de un ácido débil. Entonces, si esto está sólido, como está en el caso acá, y lo tiran al agua, evidentemente que el enlace iónico entre el acetato y el sodio se rompe y me da el catión acetato y el anión sodio, ¿ya? Ojo que el AC es la abreviación de acetato, ¿ya? Tendría que ser CH3COO, el acetato, ¿ya? Pero bueno, de forma general le puse AC, que no es ningún elemento de la tabla periódica, no es actinio.
¿Qué va a pasar entonces cuando se rompió el enlace iónico? Están los dos en agua, solvatados, y ya sabemos que como este catión proviene de una base fuerte que sería el hidróxido de sodio, no le va a pasar nada con el agua. Pero el acetato viene del ácido acético y ese es un anión fuerte. Entonces sí se va a enfrentar al agua. Y cuando se enfrenta al agua va a producir un equilibrio ácido-base, que sería este, en donde, como es una base, va a querer recuperar el hidrógeno, se transforma en ácido acético nuevamente y queda también iones hidroxilo. Entonces, en este caso, es lo que ocurre acá arriba. Esta sal es una sal básica, porque al hidrolizar el acetato, o sea, cuando reacciona con agua, entrega iones hidroxilo. Entonces, por eso se llama que es una sal básica. Bueno, esto lo habíamos visto antes para relacionar las constantes de acidez y basicidad. ¿Se acuerdan? Cuando aquí estaba arriba, en vez de esta ruptura de la sal, teníamos un ácido y salía su base conjugada y la base conjugada reaccionaba con agua. Bueno, acá es lo mismo, pero en vez de que sea esto la disolución, equilibrio de un ácido, es la ruptura de una sal. Si yo estas dos ecuaciones las trato entonces como un sistema de ecuaciones, es decir, tiro raya para la suma, ustedes deberían ver que el acetato con el acetato desaparecen, ¿no? Y por lo tanto voy a tener una ecuación general. Sin embargo, esta constante que está aquí, para este equilibrio, nosotros la habíamos llamado antes constante básica, ¿sí? Porque claramente es una base que va a recibir un hidrógeno, por lo tanto es básico. Pero esta constante, como es un anión que está reaccionando con agua, también puede recibir el nombre de K sub H, es decir, la H es de hidrólisis. Entonces, si yo expreso la constante de hidrólisis o constante de basicidad, da lo mismo, sería la concentración de los productos, ahí está, dividida por la concentración del reactante, que solamente consideramos el acetato. Si multiplico esto, arriba y abajo, por la concentración de iones hidronio, ahora van a ver ustedes por qué, me va a quedar esto. Y entonces, si rearreglo esto, voy a juntar el hidroxilo con el ion hidronio, y voy a juntar este dividido por este y por este, que es lo que está aquí. Lo que hice aquí fue demostrar lo siguiente. Si paso ahora estos dos que están acá dividiendo para el otro lado y este lo paso multiplicando, me queda entonces esta división multiplicando a la constante de hidrólisis. Entonces, si se fijan, esto que está aquí es la constante de acidez del ácido del cual provenía el ácido acético. Es decir, si ustedes disocian esto que es el ácido acético, les va a dar iones hidronio y acetato. Por lo tanto, estos son los productos. Dividido por el reactante, eso es una constante de acidez. Por eso, esto se reemplaza como Ka. La K de hidrólisis se mantiene y esto ya saben lo que es, el producto iónico del agua. Por lo tanto, es Kw. Entonces, llegamos a una ecuación muy similar a lo que conocíamos antes. Antes habíamos puesto que la constante de acidez por la constante de basicidad es igual a la constante del agua. Pero a esta constante de basicidad, cuando es un anión o catión que reacciona con el agua, le llamamos constante de hidrólisis. En resumen, o sea, es la misma fórmula. O sea, esto es Ka por Kb es igual a Kw. Solamente que para diferenciarlo de que viene de anión, no de la disociación de un ácido, sino que viene de la disociación de una sal, le denominamos a esta segunda ecuación constante de hidrólisis. Pero es lo mismo que una constante básica, ¿ya? Porque acepta el hidrógeno. Esto que yo acabo de deducir es una fórmula también que vamos a ocupar, porque ahora lo que vamos a necesitar entonces es saber qué pasa cuando tengo esto en disolución acuosa. Es decir, se me establece un equilibrio al disolver una sal. Si se establece este equilibrio, ustedes se pueden dar cuenta que se van a producir iones hidroxilo. Por lo tanto, el agua no va a tener un pH neutro. Va a tener un pH básico, porque este está reaccionando con el agua, está dando iones hidroxilo. Entonces, ese es el punto de estudiar ahora la hidrólisis de sales, porque dependiendo de cómo es la sal, va a cambiar el pH del agua. Entonces, volviendo atrás, la disolución va a ser neutra si la sal es neutra.
La disolución va a ser ácida si la sal es ácida. Y en el caso que acabamos de ver, la disolución fue básica porque la sal de la que provenía es básica. Ahora, esto ustedes lo van a ir aprendiendo a poco. Es decir, cómo se produce esta sal y cómo saber que esto es una sal, que es un catión que proviene de una base fuerte y esto de un ácido débil. Siempre va a ocurrir que el catión, es decir, el que está a la derecha, siempre va a provenir de una base, siempre. Aquí vamos a tener que descubrir si es débil o fuerte. Y el que está a la derecha, o sea, el anión, siempre va a venir de un ácido, sea fuerte o débil. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. En este caso, el sodio solamente está, o sea, uno deduce de este caso que provino del hidróxido de sodio. No queda otra, porque ¿de dónde salió sino este catión? Y este acetato debe haber venido del ácido acético. Entonces ocurrió una neutralización entre el hidróxido de sodio y el ácido acético y dio el acetato de sodio más la molécula de agua, que el OH venía del sodio y el H venía del ácido acético. Entonces se formó este compuesto. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la hidrólisis básica. Esta deducción no la voy a volver a hacer. De forma análoga, entonces, para un ácido conjugado, o sea, ¿qué pasa si tengo esto, el ion amonio? Bueno, aquí ustedes tienen justamente el ion amonio, que el ion amonio, si se fijan, viene del cloruro de amonio. El cloruro es el anión y el amonio es el catión. Entonces el cloruro, ¿de dónde va a venir si no es del ácido clorhídrico, que es el ácido fuerte? Por lo tanto, este no va a pasar nada con el agua. ¿Ven? Si yo lo rompo, no va a reaccionar con un hidrógeno en el agua para volver a dar el ácido clorhídrico, porque es un ácido fuerte. Y lo que vimos arriba es que los ácidos fuertes no hidrolizan. Por lo tanto, este anión no va a hidrolizar. Sin embargo, este, que es el amonio, se pueden dar cuenta que venía del amoníaco. Entonces, esto fue la neutralización entre el amoníaco y el ácido clorhídrico. Pero el amoníaco, si ustedes lo enfrentan al agua, este sí hidroliza. Es decir, como es un ácido, le va a entregar al agua el hidrógeno. Al hacer eso, se va a transformar en amoníaco. Ahí recuperamos la base de donde venía, pero va a dejar en el medio iones hidronio. Lo que resulta entonces es que esto es una hidrólisis ácida. De ahí entonces que a esta sal se denomine que es una sal ácida, porque cuando la tiran al agua, produce iones hidronio. Pero ¿qué los produce? Es el amonio. Entonces, nunca se va a poder producir hidrólisis con aniones que vienen de ácidos fuertes y cationes, como era el hidróxido de sodio, que vienen de bases fuertes, como el hidróxido de sodio, por ejemplo. Entonces, ustedes eso lo dejan ahí nomás, no le importa. Los que importan son estos, los débiles. De la misma forma, entonces, si el amoníaco tiene una constante de basicidad asociada, bueno, el amonio tiene asociada una constante de hidrólisis porque reacciona con el agua. Pero saben ustedes que esta constante de hidrólisis también puede ser Ka, porque lo que está haciendo el amonio es darle un hidrógeno, o sea que actúa como ácido. O sea que lo que quiero decir es que esta fórmula es análoga a la que ya vimos antes. Lo único que para diferenciar le ponemos KH, K sub H, porque esto es una hidrólisis, porque ocurre como tal ya que se disoció el compuesto sólido en el agua. Pero en términos de fórmula es lo mismo que si esto fuera una K sub A. Por lo tanto, si ustedes conocen la K sub B de la base, con esta fórmula pueden calcular la K sub A o K sub hidrólisis de esto. Y lo mismo acá. Si ustedes conocen la K sub A de este ácido, que sería el ácido acético, pueden calcular la K de hidrólisis o la K sub B despejándola de aquí de esta forma. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, entonces, para que ustedes digan, bueno, ¿cómo decido, profe, cuáles hidrolizan y cuáles no? ¿Cómo saber si entonces se producen disoluciones neutras? Aquí lo primero, las sales que contienen un metal alcalino, como el sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, es decir, todo el grupo de los alcalinos. O un metal alcalino térreo, excepto el berilio, o sea que el calcio, el estroncio y todos los demás sí. Y la base conjugada de un ácido fuerte, o sea, el cloruro, por ejemplo, el bromuro, el nitrato, porque viene del ácido nítrico, el bromuro porque viene del ácido bromídrico, el cloruro porque viene del ácido clorhídrico, etc. Todos esos no van a producir iones hidronio o iones hidroxilo. Entonces son disoluciones neutras. La primera ya se la mostré.
el cloruro de sodio, porque el sodio viene del hidróxido de sodio y el cloruro viene del ácido clorhídrico. En esta, por ejemplo, el perclorato de sodio, si ustedes lo tiran al agua, tampoco ninguno de estos dos va a hidrolizar, porque el sodio viene nuevamente del catión del hidróxido de sodio y el perclorato viene del ácido perclórico, que es un ácido fuerte. Está en la tabla que yo les mostré, que les dije, estos son los ácidos fuertes y las bases fuertes. El nitrato de potasio tampoco hidroliza en el agua. Si ustedes rompen el enlace, el potasio queda solo, porque claro, viene del hidróxido de potasio, y el nitrato queda solo porque viene del ácido nítrico. Y ninguno de esos va a hidrolizar. Entonces, esta es la forma como ustedes tienen para saber cuándo una disolución va a ser neutra, ¿no? Cuando el catión sea un metal alcalino o alcalino térreo, excepto el berilio, y el anión sea uno de un ácido fuerte, como estos ejemplos que están aquí. Entonces, en ese caso, no hay hidrólisis. Lo que vamos a ver ahora es cuando hay hidrólisis, ¿qué hacemos con el pH? Es decir, ¿cómo lo calculamos? Aquí dice, sales que producen disoluciones básicas. Vamos a ver entonces una sal que va a producir, nos va a dar un pH básico. ¿De dónde viene esa sal? Bueno, esa sal es derivada de una base fuerte y un ácido débil. Entonces, cuando hicieron la neutralización de la base fuerte con el ácido débil, nos dio una sal que produce disoluciones básicas. En este caso, la sal es esta, el cianuro de sodio. El sodio, nuevamente, ya lo saben, alcalino, ¿no? Viene del hidróxido de sodio. Por lo tanto, ese, nada. Pero el cianuro viene del ácido cianhídrico. Entonces, viene de un ácido débil. Por lo tanto, sí va a hidrolizar. Y ahí entonces vamos a tener que ver cuánto da el pH. Por eso nos preguntan que calculemos el pH y la concentración de todas las especies en el equilibrio. O sea, que nos están diciendo que aquí va a haber un equilibrio de una disolución acuosa de cianuro de sodio que tiene una concentración 0.10 mol/partido por litro. Y lo otro, ¿cuál es el porcentaje de hidrólisis? O sea, es otra cosa que nos están preguntando. Que esto sería entonces el alfa multiplicado por 100. Y la constante de acidez del ácido cianhídrico es 4.8 por 10 a la menos 10. O sea, nos da la constante de donde viene este anión, de este ácido, el ácido cianhídrico. Entonces vamos a tener que calcular la constante de hidrólisis, o la constante de basicidad. Tenemos aquí entonces que hay que calcular el pH y las concentraciones de todas las especies de esta, la disolución de cianuro de sodio. Entonces, lo primero que hay que hacer es tirar el cianuro de sodio al agua. Esto se hace de forma esquemática. Así. Se entiende que el agua que está arriba de la flecha es porque se tiró al agua. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ocurre una separación de este enlace. Ustedes ya deben saber dónde se rompe. No se puede romper aquí porque este es el enlace del enlace cianuro que viene del ácido cianhídrico. Y este sodio viene del hidróxido. Entonces deben ustedes siempre saber que cuando hay esto, el sodio va a salir solo. Cada vez que vean el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio salen solos. Entonces este se va a separar del resto de la molécula y va a tener una carga positiva. Siempre entonces tienen carga positiva. Y acuérdense que los enlaces iónicos, de acuerdo a Lewis, se forman con completación del octeto, y en este caso el sodio, como tenía solo un electrón, se lo da al cianuro, porque así cumple el octeto y pasa a ser el gas noble del periodo anterior. Ahora, ¿qué pasa entonces con el cianuro? Como se va un ion sodio, tiene que quedar con carga negativa. Y de ahí entonces que positivo con negativo se neutralicen, y por eso es que nos queda un reactante también de neutro. ¿Qué pasa con el sodio? Pues nada. Es decir, esto proviene de una base fuerte, de modo que no va a hidrolizar. Pero el cianuro proviene de un ácido débil, así es que sí va a hidrolizar. Es decir, vamos a enfrentar ahora el cianuro al agua. C- entonces más agua. Nos podemos dar cuenta que lo único que puede hacer esto es actuar como base, es decir, va a recibir un hidrógeno del agua, porque no tiene iones de hidrógeno para dar, así que no puede ser un ácido. Por lo tanto, si recibe un hidrógeno, nos va a quedar que hemos recuperado el ácido cianhídrico, pero el agua se queda sin un hidrógeno y por lo tanto queda como OH-. ¿Ven? Y aquí aparecen los OH. Entonces, esto es un equilibrio donde hay una constante de hidrólisis que es básica. Entonces, lo que yo voy a poner aquí es lo que se denomina constante de hidrólisis, que es igual, como les digo, en este caso, a la constante básica.
cómo podemos saber la constante de esto? Si la que nos están dando, de acuerdo al ejercicio, es la constante del ácido cianhídrico. Entonces, recordar que la K de hidrólisis por la constante de acidez o la K sub B por la constante de acidez es igual a la KW, es la constante del agua. Por lo tanto, si yo divido esto por la constante de acidez, que es lo que me están entregando, voy a poder saber cuál es el valor de la constante de basicidad o constante de hidrólisis, como se quiera llamar. Y sabemos que esto es arriba 1 por 10 a la menos 14 y abajo es la que nos dieron, que es 4.8 por 10 a la menos 10. Entonces, si ustedes realizan ese cálculo, eso da 2.1 por 10 a la menos 5. Entonces, esa es la constante de hidrólisis. Ahora, fíjense que la constante de hidrólisis es más grande que la constante del ácido. Entonces, que el ácido cianhídrico entre en equilibrio con el agua va a tener una constante de 4.8 por 10 a la menos 10. Es decir, que es un número pequeño, muy pequeño, dividido por un número muy grande, da una constante entonces muy pequeña. Sin embargo, el cianuro cuando reacciona con el agua, la constante sube a la menos 5. O sea que sigue siendo un número pequeño dividido por un número grande, pero es menos pequeño el numerador que el denominador del equilibrio del ácido cianhídrico. De ahí entonces que se comprueba de que siendo el ácido cianhídrico un ácido débil, su base conjugada es fuerte, porque da una constante de hidrólisis o basicidad más grande. Hemos obtenido entonces la constante de hidrólisis para poder calcular lo que nos están pidiendo arriba. Entonces, como esto es un equilibrio, evidentemente que vamos a tener que aplicar el procedimiento de inicio cambio de equilibrio. Ahora, ¿cuál es la concentración inicial del cianuro de sodio? Aquí, esta, la voy a poner acá arriba, era 0,10 mol partido por litro. Por lo tanto, si hay una hidrólisis completa y la reacción es 1:1, la concentración de esto también es 0,10 y la del cianuro también es 0,10. Por lo tanto, ¿con qué concentración parto acá de cianuro? Bueno, con 0.10. De agua no nos interesa, la concentración inicial del ácido cianhídrico acá es 0 y de hidroxilo 0. ¿Cuánto es lo que se va a ir para el otro lado? X. ¿Y cuánto le sumo acá? Más X a ambos. O sea, el procedimiento es todo igual, porque como es solamente un hidrógeno el que se transfiere, la estequiometría siempre va a ser 1:1, por eso es que es fácil dilucidar esto. Y ahora entonces, ¿cuál es el valor de la constante de hidrólisis? Que es lo mismo que la constante de basicidad. Bueno, si ustedes la expresan, sería la concentración de estos partido por la concentración de ese. Ponemos aquí la concentración del HCN por la concentración del OH- dividido por la concentración del ion cianuro. La concentración en el equilibrio de este es X y de este también es X. Por lo tanto, acá nos va a quedar X al cuadrado. Y la concentración del cianuro es 0,10 menos X. Y esto es igual a la constante de hidrólisis que calculamos acá arriba, ¿ya? Que es 2.1 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que esperábamos, una ecuación algebraica que nos podría llevar a la ecuación cuadrática. Pero se puede obviar la X, es decir, la podemos hacer 0. Entonces, así esto nos resulta más fácil. Entonces, vamos a despreciar esta X, 0. Por lo tanto, nos va a quedar una ecuación más fácil. Si despejo de aquí la X, entonces esto me va a quedar que es la raíz de 2.1 por 10 a la menos 5 y eso multiplicado por 0.10. Todo eso entonces me da que X es igual a 1.4 por 10 a la menos 3. Y esa X, recuérdense a qué corresponde. Bueno, sabemos que esto es en mol partido por litro. Pero esta era la concentración en equilibrio del ácido cianhídrico y además la concentración en equilibrio del OH-. Hemos determinado la concentración de estos reactantes, nos falta la del producto. Pero, si ustedes se fijan, la concentración del cianuro es 0.10 menos lo que resultó la X, que es 1.4 por 10 a la menos 3. Todo esto es en mol partido por litro. Esa resta, la verdad, aunque esté cercana, acá el número no le resta mucho. Entonces, esto es aproximadamente
0,10 mol partido por litro. Entonces hemos determinado, lo primero que nos pedían, todas las concentraciones en el equilibrio. Entonces la cuestión ahora es calcular el pH. Y el pH lo podemos sacar de aquí. O sea, conocemos la concentración de iones hidroxilo. Entonces primero puedo calcular el pOH, que va a ser igual a menos logaritmo de 1.4 por 10 a la menos 3. Y el pOH de eso es menos logaritmo de 1.4 exponente menos 3. Eso me da 2.85. Y por lo tanto, el pH va a ser igual a 14 menos 2.85. Y esto es igual a 11.15. Y ahí está entonces el pH. Y nos falta solo una cosa. La pregunta también dice que calculemos el porcentaje de hidrólisis. O sea que lo que vamos a hacer justamente es saber si es que nuestro desprecio está bien hecho. Porque el porcentaje de hidrólisis no es otra cosa que cuánto es lo que se pasó para el otro lado, pero en porcentaje. Entonces, ¿cuál es el 100%? El 0.10. ¿Y cuánto pasó para el otro lado? 1.4 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿eso a cuánto porcentaje corresponde? Por lo tanto, el porcentaje de hidrólisis, que sería igual al porcentaje de ionización, es lo mismo, sería entonces 1.4 por 10 a la menos 3 mol partido por litro, no olvidar que esto es concentración, y esto dividido por 0.10, que es la concentración inicial, mol partido por litro, y esto lo multiplicamos por 100. Y nos da que lo que se hidrolizó fue de 1.4%. Es decir, lo que pasó para este lado en porcentaje es 1.4, es decir, es muy baja. Por lo tanto, la concentración es mayor en los reactantes que en el producto. Pero al mirarlo también esto nos sirve para darnos cuenta que está debajo del 5%, por lo tanto el desprecio que hicimos aquí está bien. Así que no hay que hacer la ecuación cuadrática. Eso es entonces con respecto a qué pasa con una sal básica, qué pasa cuando da iones hidroxilo. Y esto es todo lo que siempre se pide. Entonces aquí estamos trabajando siempre sobre lo mismo.